repaso de las noticias del día de ayer y después las voy a traducir. ¿Ah, sí? Sí, voy a hacer una traducción simultánea de lo que uno lee y lo que yo leo. Ajá. Y después voy a hacer un comentario sobre lo que acaba de decir el jefe de gabinete. Bueno, ayer, y estos temas van a asignar un poco el día de hoy, el dólar oficial se devaluó a 6,77, el dólar blue rompió la barrera de los 11,25. Las reservas cayeron a 29.858 millones. El INDEC dio a conocer el dato de inflación de todo el 2013, que le dio 10,9. Sí. El ministro de Economía, Axel Kicillof, ayer consiguió un nuevo eslabón en su cadena de poder, que es la compañía Camesa. Sí. La presidenta estuvo todo el día en la clínica Otamendi con su mamá. Después pasó que el gobierno le dio 100 millones a la AFA de adelanto para pagar salarios y deudas de los clubes. Y después pasó que el gobierno espera que las compañías cerealeras sigan adelantando dólares, cosa que medio que no viene pasando. Traducido, la agenda del día quiere decir que el peso ayer llegó o alcanzó un nuevo mínimo. Sí. Así que el peso desde ayer vale bastante menos que antes de ayer. Que el gobierno no reconoce esto, porque dice que la inflación fue 10,9 en todo el 2013. Que los gremios ponen el grito en el cielo, que piden 30% de aumento. Sí. Que Axel Kicillof sigue en una batalla por el poder con Julio De Vido, ahora con la compañía Camesa y metiendo gente a la cámpora, pero no sabemos cuál es la relación de Axel Kicillof con la conducción económica de la Argentina. Que la presidenta está en otra cosa, que la Argentina continúa despilfarrando plata con el tema de la AFA y que estamos esperando un milagro con los cereales que adelanten los dólares. Entonces, esta es un poco la traducción del escenario que presentaba la Argentina el día de ayer, llena de rumores, incertidumbre y preocupaciones. En algún sentido coincido con lo que nos dijo, en todo sentido, con lo que nos dijo esta mañana el doctor De Pablo, cuando mencionó que en el fondo el problema de esto que yo acabo de mencionar, básicamente de la combinación dólar, reservas, inflación, gremios, es que en la Argentina no hay quien inspire confianza y que el gran problema de fondo justamente es la inflación. Y recién Juan Liach nos dijo, bueno, hace falta un plan para bajarla. Y hace falta el plan rápido, antes que se espiralice. Por lo tanto, ayer fue una jornada rara, digamos, con no muy buenas noticias, que el jefe de gabinete se propone todas las mañanas tratar de compensar. Esta mañana nos dijo el jefe de gabinete, después de explicarnos lo relevante de la industria marroquinera en la Argentina y de las hilanderías que van a invertir algunos millones de pesos, que el comportamiento de las reservas en la Argentina tiene parámetros, dijo, de estacionalidad. Estacionalidad es lo que pasa con el tomate, viste que de repente cuando viene una época, entre la primavera, el otoño o el verano, el tomate sube o baja, depende de la estacionalidad, ¿no es cierto? Hay una época al año que no hay banana, entonces la banana sube como consecuencia de la estacionalidad. El año pasado, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, ¿qué habrá sido de su vida? Entre paréntesis, decía que el dólar subía por la estacionalidad. Mirá. Lo decía justamente en el verano del año pasado, cuando ya subía el dólar. Por las vacaciones. Y que eran las vacaciones, porque las vacaciones son justamente una instancia estacional. Ocurren es en una enero estación. y en febrero. Exactamente. Entonces, yo quisiera un segundo revisar si esto que dijo el jefe de gabinete es cierto. Porque yo puedo entender que uno puede tener discrepancias de opinión, diversos puntos de vista, opiniones contrapuestas o debates fuertísimos. Pero los datos son los datos. Y los hechos son los hechos. Así es. Entonces, el jefe de gabinete, y no me quiero calentar, acaba de decir cualquier cosa respecto de las reservas. Y yo le recuerdo, señor Capitanich, que las reservas son, se supone, lo que respalda al peso que los argentinos tenemos en el bolsillo. Sí. Es decir, el asalariado argentino, cuando cobra su escaso salario, esa plata le vale cada vez menos, como consecuencia de la inflación, de que el INDEC no lo reconoce, que no hay un programa antiinflacionario y que el peso, como consecuencia de que tiene menos respaldo, cada día vale menos. Claro. Entonces yo que él sería muy preciso con la información respecto de por qué razón en la Argentina pasa lo que pasa. Pero repito, él nos dijo que las reservas caen estacionalmente. Por ejemplo, en este momento.
O, por ejemplo, dentro de unos meses. Pero que van a subir, ¿no es cierto? Sí. Es más, mencionó que bueno, que están por venir a la Argentina poco menos con 94.000 millones de dólares de todo lo que la Argentina va a exportar el año que viene, como consecuencia de las metas y objetivos que él justamente trazó para el gobierno y que los argentinos no tenemos la suerte de enterarnos. Mira vos. Porque nunca las anunció oficialmente las metas y los objetivos que se propuso. Muy bien. Entonces, si uno mira el comportamiento de las reservas, y de hecho le sugiero al jefe de gabinete que simplemente recorte la página 4 de la sección Finanzas y Mercados del diario El Cronista de esta mañana, que tiene un cuadrito. A ver. Y el cuadrito no muestra el nivel de las reservas, sino sus subas y sus bajas. Sí. Entonces, una cosa es el nivel, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15. Otra cosa diferente es cuando ese número sube o ese número baja, es decir, la estacionalidad que él cita. Y cuando mira el cuadro, que abarca del 2003 al 2013 e incluye un dato del 2014, va a encontrar que durante la época de Kirchner, esto es 2003, 2007, las reservas no pararon de subir. No. Se ve que ahí no había estacionalidad, Claro. subieron todo el tiempo. Mira vos. En todo caso, en el año 2006, subieron un poquito menos, como consecuencia de lo que él citó, del pago al Fondo Monetario. Durante el primer tramo de Cristina, 2007-2010, las reservas también subían, menos, pero subían. Y a partir del 2010, uno ve el desplome, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo siguiente. Kirchner asume en 2003 con 11.000 millones de reservas. Y las sube 3.000 millones el primer año, 5.000 millones el segundo, 8.000 millones el tercero, 4.000 millones en 2006 y 14.000 millones en 2007. Llegando prácticamente a, no tengo el número exacto, 40 y pico de mil millones. Entonces, hubo un comportamiento muy especial de las reservas durante la época de Kirchner que no pararon de subir. Aún pagándole al Fondo Monetario de Frente Manteca 9.000 millones de dólares, las reservas siempre subieron. Cuando llega Cristina también suben, suben menos. En 2008 suben 210 millones, en 2009 suben 1.500 millones y en 2010, el año de las elecciones presidenciales, suben 4.100 millones. Llegando a un nivel de 52.654 millones de dólares. Y ahí empieza el desastre. ¿No es cierto? Entonces, la estacionalidad que cita el señor Capitanich, traducida, es la siguiente. En 2011, ya con el cepo cambiario en vigencia, las reservas caen 5.700 millones. En 2012, también con cepo, caen casi 4.000 millones. Y en 2013, caen casi 13.000. Y en lo que va del 2014, cayeron casi 1.000. Mirá. Por lo tanto, ¿me puede explicar el jefe de gabinete dónde está la estacionalidad de una caída que va de 52.000 millones a 29.000? En donde uno claramente ve una curva creciente, significativa, entre el año 2003 y el 2007, y una caída significativa entre el 2011 y el 2013. ¿No se habrá olvidado de mencionar el jefe de gabinete el problema del cepo cambiario? Dijo, bueno, en Argentina hay alguna restricción. No, señor, no hay alguna restricción. Hay un cepo, ¿no es cierto? Y como consecuencia del cepo, y que Argentina no opera con el mundo como corresponde, y que ha resuelto pagar deuda con reservas y gasto con reservas, llegamos a este estado de cosas. Sí. Cristina se patinó la mitad de las reservas de la República Argentina. Y subrayo la palabra patinó, porque no hizo nada para recomponerlas. Entonces, esta es mi interpretación de lo que el señor Capitanich acaba de definir como comportamiento con parámetros estacionales. Mira vos. Sí. Se ve que Cristina Fernández de Kirchner es una estación en sí misma, porque durante su segundo mandato no han hecho más que caer las reservas, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Frente a este estado de cosas, reservas en brutal caída, inflación mentirosa y dólar en suba y salarios complicados con gremios que reclaman niveles de 30% de aumento, habló un ministro en la Argentina, que no es ni Capitanich
ni Kicillof. Mira. Bueno, ese ministro le encontró a este momento argentino una explicación que tiene que ver con una suerte de conspiración de carácter mundial. ¿Conspiración? Sí, que esta mañana resume en estos términos también el matutino El Cronista, ¿no es cierto? Y ese ministro dijo lo siguiente. Los sectores más concentrados del mundo financiero están impulsando una operación económica claramente desestabilizadora. Y los acuso de motorizar una operación especuladora sobre los títulos públicos argentinos. Muy bien. En las últimas horas, a los medios, varios de ellos, se hicieron eco de un informe del Credit Suisse que recomienda vender bonos argentinos ante lo que considera un deterioro de la economía. O sea, hay un banco que dijo que hay una economía en deterioro, que se ve que no está en deterioro, que está bomba la economía argentina. Claro. Correcto, fantástico. Los principales medios de comunicación locales alabaron la medida en un claro vínculo de intereses con el sector financiero. Esos sectores hoy vuelven al ruedo motorizando una operación especuladora sobre los títulos públicos argentinos con el único objetivo de desestabilizar la economía nacional. Muy bien. Quien dijo esto no es el ministro de Economía, ni el subsecretario de Hacienda, ni siquiera el jefe de gabinete, fue el ministro de Defensa. ¿El ministro de Defensa? Mirá. Y lo curioso del caso es que esta definición, donde se combina la idea de una conspiración, donde se mezclan los bancos extranjeros y los medios locales, sí, por reproducir una noticia que yo francamente no la vi. A ver, no fue tapa de Crónica, no. ¿okay? Ni tapa de Clarín siquiera. Lo de Credit Suisse me lo acabo de enterar porque lo dijo él. ¿No? ¿Habrá sido algún comentario en algún No, fue lo dijo Wall Street Journal, digamos, obviamente, internacional, y lo reprodujo La Nación, y lo publicaron en la página de internet. Pero lo cierto está en que el jefe, el ministro de Defensa, es quien ha planteado esta perspectiva de que en la Argentina hay una combinación entre los bancos y los medios para desestabilizar la economía argentina. Que está claro, se está desestabilizando. Sí. Porque es lo que está pasando. A ver, si no vuelvo a los números iniciales de este comentario. Sí. Reservas, inflación, salarios, inflación oficial, etc. No deja de llamarme la atención que quien haya hecho este comentario es el ministro de Defensa. Ministro de Defensa. Y me llama la atención porque, claro, en Venezuela quien se está ocupando de la economía es el ejército. El ejército. Sí, efectivamente, lo comentamos esta mañana. El presidente Maduro utiliza el ejército para tratar de controlar los Pero precios. El ejército no está para otra cosa. Sí, de la defensa, ¿quién se ocupa? Obviamente. Economía. Pero yo no quiero hacer un paralelo, obviamente, pero me resultó sugestivo el hecho de que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, un político experimentado, además, por supuesto, como lo es Rossi, un hombre que viene de Santa Fe, que fue presidente del bloque de diputados del oficialismo durante muchos años y ahora ocupa la cartera de Defensa y conduce al general Milani, o a la inversa, no sé cómo es la cosa, sea quien efectivamente haya mencionado en las últimas horas que lo que está pasando en la economía argentina no es un problema de mal manejo del asunto, sino una operación de desestabilización. Lo que espero es que quien resuelva eventualmente la operación desestabilizadora no sea Rossi. Porque, a ver, que sea Kicillof, porque quien maneja los números es Kicillof. Kicillof maneja números, Rossi maneja tanques, ¿no es cierto? O soldados, yo qué sé, o espías, vayan a saber, ¿no? Nada, simplemente que me parece que ante este cuadro de cosas, a mí personalmente me resultó especialmente sugestivo que el ministro de Defensa sea quien se ocupe de la economía. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.